días, bienvenidos a su programa A Puerta Cerrada. Mi nombre es Claudia Gallo. Muchísimo gusto saludarlos para un nuevo programa diferente. Hoy no está Ana Lucía, a la que le mando un saludo inmenso porque hoy es su cumpleaños. Estoy grabando el programa en jueves primero y pues hoy es su cumpleaños. Entonces está muy festejada y no pudo acompañarnos el día de hoy. Le doy las gracias a Braulio, que está en cabina haciendo posible este programa y que siempre me está aquí apoyando con toda la tecnología. Nuestro programa tiene redes sociales por si nos quieres seguir, por si nos quieres mandar alguna pregunta, sugerencia o ver los programas que dejamos ahí grabados. En Facebook estamos a Puerta Cerrada Radio, que es donde queda en vivo, porque lo transmitimos en vivo cada programa, y en Instagram en a-puerta-cerrada 2022. Bueno, pues hoy tengo el gusto de presentarles, de traerles a una chica que conocí hace muchos años. Fue maestra de mi hijo y yo de verdad le agradezco el apoyo que tuvo mi hijo con ella. Porque bueno, mi hijo tiene un problema de aprendizaje y ella me apoyó muchísimo, muchísimo con él. Es Raquel Vidal, a la cual le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Fue un honor para mí estar con Juan Carlos, poderlo acompañar. Y bueno, Juan Carlos, si nos escuchas, te mando un abrazo con muchísimo cariño. Y para mí fue de mis alumnitos más especiales. Tiene un gran corazón y es por una de las cosas que es inolvidable. Muchas gracias. Bueno, pues Raquel se graduó de Psicología en la Universidad de Guadalajara, cursó maestría en Terapia Gestal en el Instituto de Terapia Gestal, Región Occidental, y Desarrollo Transgeneracional Sistémico y Sistemas Familiares en el Instituto de Psicoterapia Transgeneracional, también aquí en Guadalajara. Se formó también en España en los mismos temas y en Estados Unidos, en Texas. Tiene más de 20 años de trayectoria profesional, tanto en consulta, en clases, que es donde yo la conocí como maestra de mi hijo, y pues da talleres y bueno, algunas otras cosas que después nos platicará, porque hoy nos viene a presentar su libro, que se los pongo aquí quienes están en redes sociales, ¿sí? Y que es nuestro tema del día de hoy: Detox de pareja, limpieza total de tu relación. ¿Qué nos puedes platicar, Raquel, sobre este libro? ¿De dónde surge este libro? ¿De dónde surge la necesidad de escribirlo? ¿Y qué nos puedes platicar sobre él? Bueno, pues creo que probablemente como muchas personas que se dedican en este campo, creo que la necesidad surge de algo personal, al querer arreglar algo propio o al haber visto a alguien cercano y haberlo podido solucionar, y entonces el querer compartir con otras personas. Para mí, en mi práctica, pues normalmente tampoco puedo ver a tantas personas cada semana, el horario no me da. Claro. Y yo quería poder llegar a más personas, poder tocar más corazones que supieran que si están sufriendo hay una solución y que no es necesario quedarse demasiado tiempo en una situación o en una relación que es insatisfactoria o que es tóxica, que la palabra está muy de moda, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, esa era la intención, que aunque yo no pueda atender a tantas personas como quisiera, puedo ayudarles un poquito a través del libro. Este libro, entonces, está ya público, ¿verdad? Sí. Está en diferentes... Está disponible en Amazon, solo que creo que Amazon imprime nada más en Estados Unidos, aquí en México no, algo así, pero bueno. Sí, a mí me pareció así. Sí, si están aquí, con todo gusto pueden buscarme en mis redes sociales o a través de ustedes. Lo podemos hacer con todo gusto. Ok. ¿Qué nos puedes entonces platicar sobre el contenido de este libro? Habla de pareja, pero Sí. ¿de qué me sirve a mí al leer este libro? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? Ok. Está en términos generales dirigido a una audiencia que puede tener o no pareja. Ok. Ajá. Para quien no tiene pareja, te indica el camino para revisar cuáles son los errores que has cometido anteriormente en otras relaciones, para obviamente no repetirlos,
y agudizar la capacidad de detectar señales de cuando algo no va por buen camino y que entonces puedas hacer una mejor elección para una relación futura. Y por otra parte, para las personas que tienen pareja, revisar si su situación en particular tiene o no tiene solución y pues, ya tomar una decisión y encaminarse a emplear las herramientas para mejorar. Ok, entonces podemos leerlo personas que están en proceso de noviazgo, Sí. ¿no? O que están en búsqueda de pareja, Sí. para ver cuáles son realmente sus capacidades, por decirlo de algún término, ¿no? De relaciones. Sí. Y entonces también determinar qué tanto yo estoy provocando cierto tipo de relaciones. Tal cual. Okay. Sí. Hay 3 etapas, por ejemplo, en el proceso de terapia, porque a veces creemos que los problemas con alguien más tienen que ver o son causa de esa persona. Casi todas las personas que llegan a terapia conmigo es quiero que lo cambies o que la cambies, ¿no? Sí. O sea, él es el problema o ella es el problema y por eso no está funcionando. Entonces, una de las cosas es la influencia que tiene la historia de nuestra familia. No quiere decir que el pasado de nuestra familia determine nuestra situación, o sea, no es que hay personas que les gusta la idea o lo manejan como que la familia determina nuestro destino y etcétera. Ajá, infancia es destino, de hecho hay una frase así. Sí, más bien que con la historia familiar nosotros solemos implicarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos conmueve lo que a alguien más le pasó y como somos parte de esa familia, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, a veces repetimos ciertos patrones. Okay. Y entonces se trata de revisar en qué parte de la historia familiar podrías estarte involucrando para poder acomodar las cosas en donde van. La segunda fase es la historia personal, claro, lo vivido en la infancia con los padres o en relaciones previas. Y ya la tercera sí tiene que ver con la pareja actual, con la relación y las cosas que se pueden hacer. Entonces, fíjate qué interesante, ya habíamos platicado algunos temas aquí de pareja en el corto tiempo que tengo este programa tiene muchos años con otras de mis compañeras, pero qué interesante, ¿no? Porque ahorita que te escuchaba, cuántas cosas no se platican de familia, ¿no? Hay familias en las cuales hay muchos secretos y entonces de pronto hay situaciones que nosotros vivimos, no solamente de pareja, sino incluso personales, ¿no? Sí. En el día a día, y que no entendemos de dónde nos surge y de dónde nos viene. Y entonces, buena parte soy yo, pero otra parte son lo que traigo de los de atrás. Así es. Como te decía, no porque nos determine, sino porque somos parte de esa familia y tenemos una gran necesidad de sentirnos pertenecientes. Entonces, ese es uno de los mecanismos que influyen para que nosotros, aunque no sea explícita esa información de lo que ocurrió, percibimos que pasaron ciertas cosas, porque sabemos que la información no nada más se transmite de manera verbal, también de manera corporal, con nuestras acciones. Y hay otra teoría, de hecho, del biólogo científico Robert Sheldrake, que habla de los campos mórficos. Brevemente te digo un poquito, así como existen en el planeta Tierra, por ejemplo, los campos son áreas de influencia. Entonces, el campo gravitacional es un área donde un cuerpo puede ejercer influencia en otro de acuerdo a su masa. Y entonces tú y yo no nos atraemos en este momento porque existe la Tierra, que es muchísimo más grande que nos atrae hacia ella, ¿no? Y entonces no podemos ver la gravedad, pero vemos los efectos. Sabemos cómo funciona. Los campos electromagnéticos, no podemos verlos, pero por ejemplo el magnetismo, si tenemos aquí un magneto y... Sí, un imán y algo de metal, se atraen, se pegan. Exactamente. Entonces, este científico estudió los efectos de lo que él llamó campos mórficos, y él decía que son campos de información, que la información que se hereda no está solamente en los genes, sino en estos campos. Da toda una serie de explicaciones en su libro muy interesantes y demuestra cómo no nada más las cosas se van heredando, sino que los nuevos miembros que van haciendo cambios los transmiten esos cambios a sus sucesores. Entonces, de esa misma forma, no nada más heredamos
patrones biológicos, sino también de conducta, o sea, culturales, organizativos. Entonces, así es como también percibimos asuntos en nuestra familia. Ok, pero fíjense qué interesante que si yo me doy a la tarea de escuchar, por ejemplo, este tipo de programas, no otros que hay en otras programaciones o en YouTube o en alguna otra red social, y entonces empiezo a hacer un proceso terapéutico, eso impacta también a mis siguientes generaciones. O sea, lo que yo modifique en mí, tiene un impacto a mis hijos. Claro, porque no es porque de ti dependa, pero entonces, fíjate, hay un otro fenómeno que es que cuando los padres no pudieron ser felices, o sea, el gradiente de éxito y felicidad de nuestros padres, es difícil para nosotros sobrepasarlo, porque entonces sentimos que traicionamos esa lealtad. Es como, si tú sufriste, ¿cómo yo voy a ser más feliz? Y sentimos que los podemos acompañar en la desdicha o en el dolor. Es algo inconsciente, claro. Claro, sí. Y en la medida en que nosotros podemos ser un ejemplo de vida, un ejemplo de felicidad para nuestros hijos, pues les facilitamos un poquito el camino. Entonces podemos, digamos, tener lealtades inconscientes de forma positiva y negativas. Así es. ¿No? Digo, está mal dicho ponerle estos términos, pero de alguna forma. Y son totalmente inconscientes. Si yo vi a mi mamá sufrir, limpiar rodilla pelona, seguramente, no siempre, pero seguramente algunos patrones seguiré igual que ella por esa lealtad que me une a ella. Sí, y diste en el clavo cuando dices no siempre. Porque si fuera determinante en psicoterapia no tendríamos absolutamente nada que hacer. O sea, no habría manera de modificarlo. Entonces hay personas que se implican en este patrón de transmisión trágica, genealógica, y hay personas que no. Sí, fíjate que yo me he preguntado, de repente cuando tengo mis momentos así, en familias, por ejemplo, que hay mucha violencia, o en familias que hay un papá que es alcohólico, drogadicto, y tú ves a los hijos y dices, ¿cuánta probabilidad hay que los hijos repitan, no? Y tú ves a los hijos y a lo mejor uno es súper brillante y totalmente diferente al papá, y hay 2, 3 que a lo mejor es más apegados, y a lo mejor uno que sí es alcohólico, o que sí es violento, o que sí es, no sé, drogadicto, etcétera, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Tú qué crees, qué factor crees que es el que hace que unos tengan más afinidad a seguir un patrón que otros? Esta necesidad que te digo de querer a veces ayudar, o de querer sentirnos parte de, que son mecanismos inconscientes y que nos llevan a comportarnos de una manera que no nos da el resultado que queremos, pero insistimos, como, no sé, como el caballo detrás de la zanahoria, ¿no? Que cree que la va a alcanzar y se la tienen con un... con un hilito todo el tiempo. Entonces, cuando decías cómo con el padre alcohólico y entonces 2 hijos que se hacen adictos y el otro no, y etcétera, es precisamente el objetivo de la psicoterapia transgeneracional, que es parte de la terapia sistémica. El principal exponente es Nash, que habla de lealtades invisibles. Nos explica precisamente cómo lo que necesitamos es un efecto palanca, o sea, una idea motor positiva que nos ayude a sentirnos pertenecientes o leales, pero a través de una conducta nutricia que no nos haga daño. O sea, por ejemplo, podemos lograr eso mismo cuando decía, si el padre es alcohólico, probablemente los hijos que siguen el mismo camino, puede ser que lo hagan si en algún momento ellos sintieron que el papá no hizo bien las cosas y entonces lo juzgan o lo rechazan. Hay una parte interna que dice, no me puedo separar de mi padre, o sea, él me dio la vida. Y entonces una parte nuestra inconsciente tiende a buscar con qué unirnos. ¿Con qué? Pues a través de lo que encontremos, aunque sea tóxico, ¿no? Entonces, en psicoterapia ahí sería buscar esa lealtad para sustituirla con una nutricia. Entonces hay técnicas. ¿Y lo sustituyes a través de otra persona, o simplemente demostrarle que existen otras conductas, aunque no sea una persona? Por decirte, tú me dices, su papá es alcohólico, pero el tío no es alcohólico. O sea, ¿se vale que le digamos, mira, existen estos 2 tipos de patrones? Si es una lealtad familiar en la que la persona percibe que hay una característica de que resalta en su familia
porque 3, 4 gentes la tienen, se busca una que sea positiva, que 3, 4 gentes la tengan también, y a lo mejor pueden ser otros miembros, siempre y cuando sea un rasgo distintivo de la familia. Pero en el caso del papá ocurre algo distinto. Ahí no es una lealtad familiar, porque no, el referente no es un grupo de personas. Ahí se trata de la relación primaria con las figuras paternas, y entonces, como es lo que en términos de otras le llamarían esta herida infantil de la carencia afectiva, lo que se hace es, ahí nadie puede sustituir a los padres. No. De hecho, por ejemplo, en los casos en donde existe crianza por un padrastro, una madrastra, o una adopción, o etcétera, la mejor imagen interna de la estructura familiar es poder darles un buen lugar a cada uno de los miembros, que esta parte pues nos la aportó Salvador Minuchin con la terapia estructural, y entonces cada quien tiene su lugar. Sí, o sea, esta madrastra, este padrastro o esta abuela que de pronto viene a hacerse cargo, tía, quien sea, por alguna situación, no sustituye. O sea, a papá y a mamá, lo voy a decir, suena un poco feo, ellos están, aunque estén en otro lado, muertos, en la cárcel, aunque no los hayas conocido, en los casos de niños abandonados, etcétera. Se les da su lugar, sin embargo alguien más hace la crianza y tiene otro lugar esa persona. Sí, y no le quita el lugar a quien te dio la vida, y entonces unos te dieron la vida y otros la cuidaron. Y entonces en el caso que decíamos en particular del padre alcohólico, para el paciente es necesario acompañarlo a que pueda reconciliarse y restaurar el vínculo con ese padre, para no repetir patrones negativos. Sí, porque es cierto que lo que no trabajas, inconscientemente lo repites, y es una cadena, se sigue repitiendo generación tras generación, ¿no? Y a lo mejor hasta con agravantes de lo que va viviendo cada generación. Y a mí me encanta poderlo ver en la relación de pareja, porque es, digamos, como la principal área de proyección de los problemas de la familia. Lo que no pudimos darle un buen final en la familia, buscamos dárselo a través de la relación de pareja, pero como decíamos hace rato, una relación no puede sustituir a otra. Y no es necesario, a veces las personas me preguntan, me dicen, es que mi mamá era muy cruel, o mi papá no me puedo acercar a él, o en el caso, por ejemplo, de un abuso sexual o de alguna situación así, no es necesario tener que convivir con los padres para estar en paz con ellos. Es por nosotros mismos, por nuestros hijos y la descendencia, como decías hace rato, por nuestra propia felicidad. Necesitamos poder estar en paz con ellos, hayan sido como hayan sido, agradecer la vida que nos llegó a través de ellos, y aún en la distancia. Sí, habrá muchos casos, ¿no? En los cuales incluso estar cerca de esos papás, pues te crea muchas situaciones, ¿no? Sin embargo, son tus papás. Entonces, pues qué importante poder estar en paz, pero dentro, ¿no? Perdonándote y perdonándolo a esa persona o a esas personas por lo vivido, porque finalmente tú eres quien lo viene cargando, ¿no? Como en algún momento lo había escuchado, ¿no? El perdón a ti te da la paz, ¿no? Y lo contrario, el resentimiento es como si te estuvieras tomando el veneno tú solito, esperando que el otro se muera, pero tú te lo estás tomando, ¿no? Sí, tal cual. O sea, exactamente. Es una incongruencia, sin embargo, bueno, pues es como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando somos atacados o heridos. Sí, y todo este tipo de situaciones, si no las resolvemos, vamos a crear expectativas hacia la pareja, y entonces sin darnos cuenta esperamos que cubran la carencia de lo que mamá o papá no nos dieron. Y es demasiado. O a veces se dan otro tipo de dinámicas en donde es una doble transferencia, y por ejemplo, me ha tocado pacientes que el abuelo fue muy abusivo con la abuela, era infiel y la golpeaba o la amenazaba, o a punta de pistola le exigía cosas, o yo qué sé. Y entonces la nieta exige a la pareja, o de repente siente una sensación de odio hacia la pareja, o le reclama de más, y entonces a lo mejor la pareja pues no, nada más fue distante, distraído o alguna cosa, y se la quiere cobrar a la 20ª potencia, porque en el fondo está tratando de dar justicia a algo que no pudo ser resuelto.
pero ya no con las personas originales, porque ya no se puede. Ajá. Y entonces es importante poder identificar todo este tipo de cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con la pareja. ¿Tú crees necesario? No sé, es algo que yo me he pensado, pues, en escribir tu historia. Es importante para tus hijos, el hecho de que tú escribas tu historia y que conozcan tu historia. Depende qué detalles quieras compartir. Hay un libro de la doctora Harriet Lerner que habla de, se llama el baile de la, no existe la traducción en español, el libro no está traducido, pero es el baile de la, diríamos, de la decepción o de la hipocresía, en donde ella hace una clara distinción entre lo que es mentir y lo que es el espacio íntimo personal. Y entonces ella dice, no estás obligado a compartir algo que es muy tuyo, porque es una manera de cuidarnos. O sea, nos hacemos vulnerables si somos libros abiertos. Sí, totalmente abiertos. Ajá. Pero si tú te guardas información que puede influir en la decisión que la otra persona podría tomar o que le puede cambiar el rumbo que tome en su vida, entonces estás guardando un secreto y estás mintiendo. Entonces creo que hay ciertas informaciones con lo que me preguntas, por ejemplo, hay situaciones que son o muy dolorosas o que causan culpa o vergüenza y entonces preferimos callarlas en la familia. Sí. Ese tipo de situaciones a veces se crean problemas alrededor del secreto porque los demás miembros perciben que hay algo. Por ejemplo, en el caso de una mujer que pierde un bebé y que por lo doloroso de la pérdida se olvida que, o no dice nada a sus hijos, o en el caso de mujeres que han abortado y que entonces además del dolor se combina la culpa y muchas otras emociones y entonces no quieren abrirlo y decirlo, pero luego los hijos perciben que hay algo y se sacrifican. O sea, hay un fenómeno que se llama síndrome del sobreviviente, que es cuando tú estás en un grupo o en un equipo o en algún, pues sí, un referente social, ¿no? Y hay otras personas que tienen alguna situación trágica y tú te beneficias por esa situación o tú no te fue igual, a ti te fue bien. Bueno, sí. Tú tuviste otras oportunidades. Ajá, exactamente. Las personas tenemos esta tendencia como a, ay no, déjate acompaño y entonces yo también me sacrifico. Por ejemplo, si un grupo de alpinistas van a escalar 5 personas y de esas 5 personas mueren 3 y fallecen 2, esas 2 probablemente van a tener este síndrome y van a sentir que no son merecedoras de la vida, van a fracasar en la relación de pareja, en el trabajo o en algo. Entonces, en los hermanos de niños que no nacieron se observa este fenómeno también. Entonces, el poderlo compartir es una manera de disminuir las posibilidades de que ellos repitan esa historia. Okay, y darle su lugar a esa persona que no nació por cualquier circunstancia que haya sido, también darle su lugar, como el caso de los papás cuando no están. Exactamente. Cada quien necesita tener su lugar y ser respetado. Eso es terapia sistémica estructural. Sí, claro, qué interesante, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención todas estas situaciones de familia, porque culturalmente en México hay muchos secretos, hay muchas cosas que las mamás no comparten, que los papás no comparten con los hijos, ¿no? Y entonces luego se dan muchas situaciones que no sabemos ni de dónde vienen, pero efectivamente tú decías al principio, pues también es parte de nuestra cultura, ¿no? Finalmente también es parte de esa cultura. Sin embargo, hay algunas partes de esa cultura que también nos toca romper, ¿no? Sí. Yo en algún momento les decía a mis alumnos que todos en algún punto somos hijos de alguien que sufrió abuso sexual. Yo les decía, pues es que imagínense las chavitas que se casaban a los 14 años o que se las robaban en la revolución, o sea, no había de otra, ¿no? Los papás las entregaban, etcétera. Entonces todos en nuestro antecedente, o sea, más de alguno, pues tenemos una situación así y no la conocemos porque pues eso no se decía, simplemente la abuela se la llevó fulano, ¿no? Y tuvo tantos hijos y bla, bla,
pero pues nunca compartieron, como decías, la parte íntima, ¿no? Sin embargo, pues eso sí se va yendo a generación tras generación. Y cuando decías de la opción de escribir para compartirles a los hijos, creo que lo importante es desde la perspectiva que se haga, y siempre y cuando lo que compartas lo complementes plasmando tu deseo, y que para tus hijos sea bien explícito, bien clarito, de que les vaya bien. Y entonces esta parte de si yo tuve que pasar por esto, lo volvería a hacer si con eso pudiera garantizar que tú eres feliz. Y entonces es como el mensaje de no importa lo que yo haya vivido, con gusto lo hago para que tú seas feliz. Ok, qué bonito mensaje para cerrar este bloque. Pues estamos de regreso en La Puerta Cerrada. Interesantísimo el tema, me encanta. Tengo aquí a Raquel Vidal presentándonos su libro Detox de Pareja. Sin embargo, nos está hablando de toda la trascendencia que tiene nuestro sistema familiar para poder elegir una pareja. Todo lo que hay encubierto, ¿no? en una persona a través de su historia familiar. Y que luego eso es lo que nos determina hasta cierto punto para la elección de una pareja. Sí, un amigo mío decía, elegimos a la persona incluso desde antes de conocer al prospecto. Y se refería a que si tú de alguna manera vienes de una familia donde percibes que todas las mujeres se quedan solas, entonces probablemente qué tipo de pareja te vas a buscar, alguien que se vaya, para poder ser parte de las que se quedan solas. Y entonces, me acuerdo una paciente que me decía, no, pues es que mi marido era infiel, pero cuando éramos novios yo nunca vi que fuera infiel, o sea, no vi señales. Dije, ay, en mi experiencia siempre hay señales, vamos a revisar, no te preocupes, vamos viendo qué pasó. Y entonces me decía, bueno, sí, cuando empezamos a andar, su hermana me dijo, ten mucho cuidado porque no es de fiar. No, la propia semejante señal, ¿no? Sí, claro. Entonces, y justo la relación termina de la manera en como nosotros buscábamos, ya sea para quedarnos solos, o ya sea para ser del club de los que se la viven como perros y gatos, o ya sea para alguna situación en especial. O sea, de manera consciente no buscamos sufrir. Sí, no, pero de manera inconsciente, como repetimos este tipo de patrones familiares, eso es lo que vamos a buscar. Y por esa razón es que ignoramos ciertas señales de alerta. Okay. Yo creo que también tiene mucho que ver, no sé, en tu experiencia, pues la edad, ¿no? En la que empezamos con este tema de los novios y ya de una pareja formal, porque en mi experiencia, no, yo me casé a los 28 años, no estaba tan chavita, no estaba tan grande, estaba una media, pero mis amigas se están casando a los 40, ¿no? Mi mamá se casó a los 20, creo, 22, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el grado de madurez para poder entender estas señales, ¿no? Como en este caso, que la propia hermana te diga, aguas, híjole, como dices, qué señal tan grande, pero a lo mejor si era una chavita de 18, 19, 20 años, pues hasta dónde su madurez le daba para poder detectar esas señales, ¿no? Definitivamente, entre más jóvenes tienen menos experiencia, pero creo que en esta parte de las señales, a lo mejor tenga la edad que tenga, si no ha resuelto precisamente esa implicación con la familia, va a seguir buscando ese mismo tipo de parejas. Por eso hay personas que dicen, es que todos son infieles, o es que todas son unas locas, o es que bla, bla, bla. Todos los hombres son, ¿no? Y puntos suspensivos. Sí. Todas las mujeres. Exactamente. Y un amigo terapeuta que ya falleció decía, si traes un silbato que llama patos, no esperes que lleguen venados. Claro, claro, tiene toda la lógica, ¿no? Claro. Sí. Y entonces eso que tú dices, todos los hombres son, pues tiene que ver con lo que tú traes en tu inconsciente, lo que tú viste en tu familia, lo que tú viste alrededor. Es como cuando, imagínate que vas a comprar un coche de determinada marca y entonces cuando ya lo tienes en mente, de repente empiezas a ver ese coche por todos lados, sí. O tu hermana se compra ese coche y entonces lo empiezas a ver en todos lados. Sí. Es porque tu atención está ahí y entonces filtras. No podemos percibir toda la realidad que hay a nuestro alrededor. Desde la parte neurológica, nuestra vista solo percibe del rojo al violeta,
Más abajo del rojo le llamamos infrarrojo, más arriba del violeta, ultravioleta, y no lo podemos ver a menos que usemos un aparatito especial. Decibeles, sensación térmica, lo que sea que percibimos a través de nuestros sentidos, tiene un límite inferior y superior, ¿no? O sea, hay un rango que podemos percibir. Además, también hay situaciones que aunque las captemos, las podemos olvidar en cuestión de segundos o minutos, porque no podemos retener tanta información. Exactamente. Sí. Entonces, en ese filtro que hacemos, va uno de los factores obviamente es la atención y la intención, la motivación que tenemos. Entonces, cuando tú te topas con puras mujeres de ese tipo o con puros hombres de ese tipo, etcétera, pues lo que hay que preguntar es qué filtro estás usando. Claro. Sí, claro. Ahorita que yo te escuchaba me estaba acordando, fíjate que mi abuela cuando yo era chica, los veranos nos íbamos con ella a la playa, ¿no? Los nietos más grandes. Y a las mujeres nos bañaban en el patio con agua fría y a los hombres en el baño con agua caliente. Y ella decía que porque las mujeres tenemos que ser fuertes. Y a la vuelta de la vida, ¿no? Las tres nietas más grandes somos profesionistas, las tres tenemos posgrados, las tres tenemos, así como me ven, damos clases, andamos en esto, andamos en el otro, ¿no? Y hasta dónde esa programación que recibimos, ¿no? Que nosotros somos los que teníamos que limpiar, nosotros somos, pero así era muy claro que nos decía, es que las mujeres tienen que ser fuertes. Sí. Y nosotras tres tenemos, no un carácter fuerte, pero sí somos como muy aguerridas. Sí. Hay un libro que se llama Psicogenealogía, no sé francés, pero creo que el apellido es Langlois o alguna cosa así, y habla precisamente de esto que es el Código Legal Familiar. Ajá. Que son todas estas leyes o normas que de repente nosotros percibimos que tenemos que seguir, como cómo se expresa la tristeza, si se puede o no, si está permitido, si puedes expresar enojo, de qué manera, ante qué situaciones, todas estas cosas, sí. Sí, claro. Sí, me hace sentido, ¿no? Como nosotros vamos desde que el niño está chiquititito, le vamos hablando, ¿no? Va caminando y cómo lo vamos guiando, ¿no? Y eso que suena como muy simple, pues eso sí va creando toda una programación a una persona. Sí, es súper trascendental, claro. Sí. Y entonces pues eso lo trasladamos a nuestras elecciones de amigos primero, ¿no? Cuando estamos en la primaria, secundaria. De estudios, así es. Incluso a lo mejor hasta qué escuela escoger, dónde me siento cómodo, dónde no. Y pues más adelante la pareja, que pues esa viene generalmente ya cuando estamos mayores de edad, porque me dijiste que está prohibido casarse los menores de edad, entonces cuando estamos ya a partir de la mayoría de edad, pero pues de ahí viene todavía otra generación más adelante que nosotros seguimos, ¿no? A través de nuestros hijos, nuestros sobrinos, que de alguna forma interactuamos, pues ahí también se va dando esa misma interacción o esa misma programación. Así es. Por eso una herramienta muy útil en la terapia sistémica es el uso del genograma, porque entonces podemos ubicar en un mapita. Sí, visualmente, ¿no? Exactamente, cuál es la situación familiar, qué cosas podrían estar influyendo y trabajarlas. De forma así como muy gráfica para los que están en radio, ¿nos puedes explicar cómo es un genograma? Podríamos llamarlo árbol familiar. Ajá. Es un gráfico, como bien dices, que consta de cuadritos, circulitos y rayitas. Los cuadritos representan a los hombres, las rayitas, los círculos a las mujeres, y las rayitas, hay distintos tipos de líneas, pero a los terapeutas nos indican si es una relación, si hubo matrimonio, si hubo separación, si hubo divorcio, qué relación era conflictiva, qué relación era cercana o qué relación estaba como amalgamada, etcétera. Y entonces a veces algunos hacemos también anotaciones de sucesos familiares para ver esto que la psicoanalista francesa Anne Ancelin hablaba del síndrome aniversario y la repetición genealógica. Sí, entonces ahí de forma, o sea, a lo mejor yo no, muchas cosas no las sé, pero ya al ir plasmándolo, como dices, primero como en un árbol genealógico, ¿no? Abuelos, papás, los hijos, se casaron esos hijos y luego ya pues los nietos, ya después podemos ir definiendo, ¿sabes qué? Pues el abuelo era comerciante, ¿no? Y entonces ahí ya empieza a haber cierta programación, ¿no? Familiar. La abuela pues era ama de casa, y así, ¿no? Empiezas a ver las situaciones de que murió
qué enfermedades tuvo. Ujú. Y de ahí nos vamos O las desglosando. fechas. El síndrome aniversario que te comentaba que descubrió Anne Ancelin en Francia en los años 50, ella al estudiar, recuerdo creo que más de 1000 genogramas, pudo percatarse de este fenómeno en el que, por ejemplo, empezó con pacientes psiquiátricos y veía que los pacientes habían tenido su primer crisis en la misma fecha o a la misma edad que a un antecesor le había pasado algo importante, un accidente, una muerte repentina, etc. Y entonces existe el síndrome aniversario, que es cuando repetimos este tipo de situaciones, y la reacción de aniversario, que es cuando estamos a veces medio decaídones, tristes o irritables, que no sabemos qué nos pasa, y entonces nos damos cuenta que es porque nos estamos acercando a una fecha importante para la familia. Ay, fíjate qué importante, porque ahorita diciembre vienen posadas, viene la Navidad y de pronto pues 2 años de pandemia vivimos muchas situaciones que nos pueden ahorita venir a mover, ¿no? Y entiendo que son épocas en las que pues muchas personas se quedan solas, no tienen familia y son épocas de frío, entonces luego se dan muchos suicidios y hay situaciones así, ¿no? Sí. Entonces sí, me hace lógica, ¿no? Ahorita poniéndolo en términos así como tan... Fíjate que nosotros vivimos algo, lo comparto aquí al aire, mi papá me va a matar, pero bueno, ni modo, es parte de también estar en esto. Fíjate que mi mamá murió hace 14 años y justo en el aniversario 10 de mi mamá, a mi papá le detectan cáncer en el mismo lugar que a mi papá, que a mi mamá. Sí. Ajá. Sí. Para mí fue, como hija, fue fuertísimo, sí. porque aparte mi papá se quería ir a operar al mismo hospital donde murió, entonces claro que yo decía, es que para mí es fuertísimo llegar a ese lugar porque pues ahí murió mi mamá, ¿no? Y llevar a mi papá al mismo lugar, independientemente cuál fuera el resultado, claro, ¿no? las sensaciones casi te estoy trayendo que te pase lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí. Ajá, entonces, qué curioso, en este caso, pues no era su mamá, no era su papá, pero era la esposa. Sí, muy importante para él. Ajá. Pero ya habían formado un sistema familiar, o sea, era la familia nuclear, y hay parejas que están tan vinculadas que este tipo de situaciones suceden también. Así, sí, claro. Sí. Bueno, para terminar de platicar ese chisme, se fue a otro hospital porque yo le dije, no, papá, yo no puedo. Ajá. Se fue a otro hospital, lo operaron, salió muy bien, está muy bien. Pero sí fue algo que nos impactó muchísimo a mi hermano y a mí, ¿no? Sí. O sea, justo así, 6 de junio, 10 años después de la muerte, el cáncer exactamente en el mismo lugar que mi mamá, ¿no? Fue muy impactante para nosotros. Sí, claro. Y cómo sucederá a lo mejor en otras familias, pero no se han dado cuenta de esa repetición de fecha. Sí, me decía una paciente hace 2-3 semanas que estaba inusualmente triste y me dice, no sé qué me pasa, estoy muy triste, bla, bla, bla. Empezamos a trabajar algunas situaciones, le pregunté, ¿hay algo en las fechas, algo en tu familia? Ella ya sabe lo que es el síndrome aniversario y todo, me decía, no, creo que no. Y después me avisa, la siguiente sesión que tuvimos, me dice, Raquel, ¿qué crees? Dice, sí, al día siguiente era el cumpleaños de mi mamá. Ajá. Y entonces ya había perdido a la mamá, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el papá de un paciente que empezó a descuidar su salud y a dejar de tomar medicamentos que eran importantes para mantenerse bien, acercándose a la fecha en que era el primer aniversario de muerte del abuelo de mi paciente. Entonces el papá empezó a descuidar su salud 1 año después de que había muerto su papá. Así. Tal cual, como relojito, ¿no? Exactito. Sí. Otra paciente que me decía, es que mi cumpleaños es muy triste, no lo disfruto, me peleo con todo el mundo, me pasan puras cosas feas. Y revisamos y su abuela había fallecido en el día de su cumpleaños, creo que cuando cumplió 18 o algo así. Entonces teníamos que resignificar esa fecha, sumarle eventos agradables, bonitos, y que ella se imaginara que su abuela se alegraba desde el cielo con verla feliz y etcétera. Y entonces ya me decía, no, ya celebro doble, triple y 4 o 5 días a la vez, ¿no? Oye, ¿qué tan trascendente es el nombre? Ahorita que estamos hablando fue algo que se vino, el nombre. Luego nosotros tratamos de ponerle el nombre de la mamá, del papá, del abuelito, como una forma de honrar, ¿no? Sí. Y todavía hasta le ponemos Carlos III o Junior. Hay un montón de términos en otras lenguas también, ¿no? Pero ¿qué tan importante es el nombre? Sí, muy buen tema. Es otro francés, Serge Tisserand, que escribió un libro acerca del síndrome fantasma.
Así como ocurre con el cuerpo en medicina, que cuando a veces amputan un miembro, la persona sigue teniendo sensibilidad. Entonces, si tú repites el nombre con las personas en vida, el efecto será una lealtad. ¿Qué quiere decir? Que pues entonces Carlos I, segundo, tercero y así van a sentir la necesidad de ser de ese tipo de Carlos y tener rasgos en común. Si en cambio el nombre lo pones tras la muerte de alguien más, entonces el mensaje es: tú vienes a cubrir ese hueco que quedó en la familia, tú tienes que ser esa persona. Y entonces ese nuevo miembro tiene la sensación de no tiene un lugar propio. Y le cuesta trabajo, porque entonces sí trata de moldarse a la identidad de ese otro de esa persona que cree que tiene que cubrir. Ay, qué interesante. Fíjate, cuando murió mi mamá, al año nace mi hija, y muchas personas me decían, ¿por qué no le pones Gloria como tu mamá? Y yo en ese momento, mi lógica y la información que tenía, yo decía, ¿por qué si a mi mamá no le gustaba su nombre? O sea, ¿por qué le voy a poner a mi hija el nombre que a mi mamá ni le gustaba, no? Y yo le busqué otro nombre, ¿no? Mi hija se llama Meli, y todo el mundo dice, ¿como la película? No, no lo saqué de la película, pero pues así se llama, ¿no? Sí. Y nunca reflexioné eso. Esa fue mi lógica, ¿no? En ese momento, porque efectivamente a mi mamá no le gustaba su nombre. Pero ahora que he estudiado otras cosas, changos, ¿no? Hasta dónde la elección que hacemos del nombre, pues también le vamos poniendo piedritas en el camino, ¿no? De alguna forma a nuestras personas más queridas. Claro, no determina, no es que si ya te pusieron el nombre de alguien más, ya valió, cacahuate, no. Es simplemente hay muchas maneras, o incluso de alguna manera ritual, podemos hacer como el te regreso tu nombre, imaginar que le dices muchas gracias, etcétera. Hay muchas tareas psicológicas que pueden aplicarse en este caso. Hay quien se cambia de nombre, pero no es necesario realmente, es solamente el poder sentir que no tienes que seguir el mismo destino y que puedes honrarlos con el puro nombre sin tener que repetir otro tipo de situaciones. Claro, fíjate, en este caso mi hija se parece muchísimo a mí y yo me parezco a mi mamá. Yo soy muy combinada entre mi papá y mi mamá, pero mi hija se parece muchísimo a mí, ¿no? Entonces, imagínate que carga si le hubiera puesto todavía el nombre de mi mamá. O sea, por si físicamente se parece a mí. Y luego todavía con el nombre de la abuela, o sea, todo lo que vendría. Sí, la expectativa puesta ahí. Totalmente puesta. Híjole, qué temas tan interesantes, porque todo esto obviamente nos lo enfrentamos en la pareja. Cuando tú de pronto ya estás ahí con otro, todo esto que estamos platicando es lo que hay atrás, ¿no? En inglés digamos el background de una persona. Todo lo que trae cargando es todo esto que estamos platicando. Y que nosotros ni cuenta nos hemos dado de por qué es tan geniosa, por qué ciertas épocas se pone mal, por qué le choca ir con la suegra, por qué la mamá no sé qué. Y pues son todas estas situaciones que están en el inconsciente y grabadas y guardaditas. Y justo es lo que te decía de las fases, es la primera y la segunda. ¿Qué pasó en nuestra familia? ¿Qué pasó en nuestra infancia con nuestros padres? Si fueron cariñosos, si no, si fueron muy duros, etcétera. Y la otra es, hablando de terapia sistémica, que cuando tenemos un problema en la relación de pareja, casi siempre pensamos que el otro es el culpable y no nos damos cuenta cómo fomentamos que el otro siga haciendo lo que está haciendo. No es que sea nuestra culpa, ¿no? Una vez una paciente me decía, es que mi marido, me di cuenta por una vecina que le propuso que tuvieran relaciones y la vecina me dijo, mira, tu marido infiel, bla, 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 ¿no? Y además tiene problemas de alcohol y no sé qué. Entonces, en la primera sesión la escuché, empezamos a hacer el genograma y le dije, ok, necesitamos revisar qué de tu historia familiar te hizo buscarte un marido así y qué estás haciendo para promover que él siga siendo así. Y voltea y me dice, o sea que es mi culpa. Y le digo, qué bueno que me lo dices, te agradezco que me lo digas directamente. No es que sea tu culpa, pero algo estás haciendo que hace que eso siga y siga y siga y no se detenga. El ejemplo clásico en terapia sistémica es cuando en una pareja, por ejemplo, él empieza a ser distante y luego ella empieza a insistir porque no me haces caso y a perseguirlo. Y entonces entre más perseguidora, él más distante, y entre más distante, él más perseguidora. Y ahí se la llevan. Entonces, por eso es tan importante revisar estos ciclos pautales, o sea, cómo nos complementamos y esa conducta que queremos evitar, poder honestamente revisar qué es lo que nosotros estamos poniendo para mantenerla, para mínimo cambiar lo que toca de nuestra parte.
Sí, sí, o sea, y sobre todo pues el cómo también lo estás viviendo, ¿no? Porque a lo mejor tú no puedes cambiar al otro, pero si decides quedarte ahí, pues desde dónde lo vives, ¿no? Claro. Desde la Sí. víctima y me tocó el marido golpeador, no sé qué, o desde la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad de yo aquí me quedo yo por estoy estas... eligiendo quedarme. Ajá. Sí, en el caso de las adicciones, pues la pareja tiene esta parte que está denominada codependencia y que precisamente todas las cosas que hace pues lo trata como un niño chiquito y entonces viene todo alcoholizado y se queda ahí en el coche Tirado, y yo lo voy saco, por él, lo y salvo. baño, lo esto, Exactamente. claro. Sí. Híjole, qué interesante, Raquel, invitada a regresar porque yo creo que Claro. tenemos mucho que platicar y el tiempo pues ya nos está comiendo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿A ti dónde te podemos encontrar? Si tienes algún número donde te podamos Sí. consultar y tus redes sociales. Claro que sí, con gusto. Mi número es 33 10 45 75 45, número de aquí de México. Si no les contesto de inmediato, de repente... Estás en terapia, hay Estoy que en terapia, entender, a veces claro. me juntan, tengo varias horas de pacientes seguiditos y luego a veces si es muy tarde me espero al día siguiente para contestar o cosas así, entonces me pueden tener paciencia o insistir, no pasa nada. Y redes sociales, en Facebook es Raquel Vidal Durán, creo que es @RaquelVidalD, algo así. Igual y te las proporciono para que se las pases. Las pasamos ¿Sí? en las redes sociales. Y el libro, como te comentaba, pues en Amazon o en las redes sociales. Nos trajo un libro para regalar, entonces a quien se comunique pidiendo el libro, lo voy a dejar aquí en la cabina. Quien se comunique, ahorita la voy a poner a que le ponga una dedicatoria para que se quede aquí con dedicatoria. Y entonces aquí se queda para quien lo quiera leer. Bueno, también decirles nuestras redes sociales del programa, repetírselas, que son A Puerta Cerrada Radio, donde se quedan todos nuestros programas en vivo, y A-Puerta-Cerrada 2022. ¿Dónde me pueden encontrar a mí? Pues en Facebook como Claudia Gallo y en Instagram como Claudia Gallo Sánchez. Y bueno, pues antes de cortar este programa que estuvo interesantísimo, me encantó. Gracias, Raquel, de verdad, por venir a abrirnos un poquito, de darnos información. Gracias, Claudia, por la invitación y yo encantada de regresar. Gracias. Quiero felicitar a nuestra compañera Ana Lucía, la vuelvo a felicitar, que anda bien festejada, por eso hoy no nos pudo acompañar. Le mando un abrazo, espero verla pronto aquí para dárselo presencial. Si le quieren mandar un mensajito, pues ahí en nuestras redes sociales con mucho gusto se lo pasamos para que ella la reciba. Muchísimas gracias. Esperamos todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Les vuelvo a repetir, aquí voy a dejar el libro por quien lo quiera solicitar, pues al primero que lo solicite aquí lo tendrá en la radio. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente programa. Gracias, Raquel. Gracias, Claudia. Gracias a todos.